Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Que la bendición de Dios se manifieste sobre la vida de cada uno de ustedes, amada familia Senti City Mundial. Un abrazo muy grande desde Montevideo. Una vez más, tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de bendición de nuestro buen Padre Dios. Les saludamos con mi esposito Carlos Martínez y yo, Diana Galán. Continuamos con la serie de esta semana, Dios, fuente de toda bendición. Hemos compartido mensajes profundos que deben llevarnos a tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestras vidas, que nos lleven a estar firmes en los caminos de Dios. Hoy estamos en el penúltimo tema de la semana, iniciando el año, y vamos a tener en cuenta un aspecto muy especial, la compasión. Bendecidos los compasivos. En Mateo 5:7, la Nueva Traducción Viviente nos dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. En otras versiones nos dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión activa, no solo de palabra sino de obra, como la vida cristiana. Un cristiano que no obre no es cristiano. No basta con saber, es necesario hacer, porque la fe sin obras es muerta, nos dice la Escritura. Todos y cada uno de nosotros hemos sido beneficiados por la compasión, por la misericordia de Dios, sin merecer. Recibimos el perdón de pecados, recibimos salvación, no tuvimos que hacer méritos. Es más, muchas veces hemos actuado tan mal, volviendo a manchar las vestiduras que Dios blanqueó con su perdón. Pero al momento de recibir un agravio, nuestros corazones se duelen y de tal manera que guardamos rencor por años. Tomamos la decisión de no perdonar, porque pensamos que no merecemos recibir ofensas de persona alguna, y menos de alguien cercano y querido. Cuando somos compasivos, estamos dispuestos a perdonar, lo merezcan los otros o no. De esto se trata la compasión, es un don inmerecido. Necesitamos perdonar a quien nos ha hecho daño. Profundicemos un poquito en este tema. ¿Por qué debemos perdonar? Colosenses 3:13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:31 al 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. La respuesta está aquí. Debemos perdonar porque Dios nos perdonó. Si el Señor, siendo santo, puro, sin mancha, se acercó a nosotros para hacernos uno con Él, dejando de lado nuestra iniquidad, aún conociendo que volveríamos a ofenderle, nos perdonó, demostrándonos que es posible hacerlo cuando se toma la decisión. Además, este versículo nos manda a hacerlo también. No hay excusas para no hacerlo. Jamás tendremos que perdonar más de lo que Dios nos ha perdonado. Recordemos eso. Jesucristo soportó sobre sí todos los pecados de la humanidad, pagó por ellos. Siendo hombre, se dio en sacrificio santo. ¿Qué agravio puede ser más grande que el que Él soportó? ¿Quién no se siente perdonado tiene dificultad para perdonar a otro? Piense usted, ¿realmente se siente libre de pecado y de la culpa? ¿Entiende que no hay nada que Dios le reclame? Porque si es así, si usted se siente libre, tiene que aprender a dejar libres a los demás.
También necesitamos perdonar porque el resentimiento no funciona. Guardar resentimiento es irracional, inútil e insalubre. En Job 18:4 nos dice la palabra de Dios: oh tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas. Este es un gasto descomunal de energía, es improductivo, no puede cambiar el pasado ni a la persona que nos hizo daño. Es malo para la salud. Nada desgasta más emocionalmente que la amargura y el resentimiento. Necesitamos compasión, necesitamos paz. Otra razón para perdonar: siempre necesitaremos perdón en el futuro porque no somos perfectos. Vamos a fallar, así como otros fallarán en contra nuestra. Familia, el resentimiento nos impide sentir el perdón de Dios. En Mateo 6:12 nos dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros solo podemos recibir lo que estamos dispuestos a dar. Esa es la oración que le hacemos al Señor en el Padre Nuestro, que tantas veces hemos repetido, con la que tantas veces hemos orado y que tantas veces hemos estudiado. Ahora, ¿cómo perdonar a los demás? Bueno, necesitamos revelar la herida. No puedo pretender que la herida no existe, no puedo querer ocultarla, no puedo querer ignorarla, no puedo evadirla, porque eso no funciona, eso produce compulsión. No puedo suprimir las heridas, es necesario admitir que algo me dañó. Si no se admite, no se puede superar. Sin esa revelación no hay una conclusión y un pasado inconcluso se convierte en un futuro recluso. Debo sacar la verdad a la luz, aceptar que esto me dolió, que me hizo daño, que estuvo mal. Cuando se revela la herida, ya se está listo a perdonar. Necesitamos redimir, perdonar al ofensor, soltarlo aún antes de que nos pida perdón. Debemos tomar la decisión de hacerlo independientemente del otro. Nuestro perdón debe ser continuo. Sabremos que perdonamos cuando ya no sintamos dolor, cuando podamos interceder para bien por el otro. No siempre es necesario encarar a la persona, pero siempre es necesario aprender a perdonar. Necesitamos reemplazar la herida con la paz de Dios, dejarle a Dios que ajuste las cuentas. En Colosenses 3:15 nos dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Nosotros decidimos quién o qué gobierna nuestro corazón. ¿Qué más debemos hacer? Debemos de enmendar las relaciones que herimos, aquellas heridas que nosotros provocamos. ¿Por qué necesitamos enmendar? Porque es necesario tratar el problema de raíz. Así como nos hirieron, nosotros herimos y necesitamos solucionar también el dolor que causamos en otro. Por doloroso que parezca, es esencial. No podemos dejar situaciones no resueltas. Necesitamos hacer una lista de todas las personas a las que dañamos y pedirles perdón. Debemos trabajar por procurar la paz con ellos también. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debo hacer todo lo posible de mi parte. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Una lista de las personas a las que hemos hecho daño, cómo los herimos, y luego pensar en cómo nos gustaría que a nosotros nos pidieran perdón. Hay que hacer que esto suceda. Hay que buscar que sea oportuno. Vean, si nosotros queremos que nos pidan perdón, nosotros también necesitamos hacerlo de la misma manera, sin ser desagradables ni deprisa, no poniéndole incomodidad al momento del descanso. Se debe buscar el momento en el que le convenga a la otra persona, no a mí. Eclesiastés 8:6, la parte A nos dice: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Cuando nosotros hacemos las cosas con buena actitud, en privado, con humildad, sin expectativas, con tacto, ahí vamos a encontrar ese perdón que también necesitamos.
Se debe hacer restitución siempre que sea posible. Por favor, busquémoslo. En Mateo 5:9, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice la palabra de Dios: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Nuestra labor es trabajar por la paz, hacer lo necesario para que estemos bien los unos con los otros. Nosotros que somos los hijos de Dios, que tenemos al alcance la dirección sabia para hacerlo, que estamos bebiendo, como hemos estudiado en estos días, bebiendo de esa fuente de bendición. Somos los llamados a procurar estos buenos encuentros para hacer la paz, para dar y recibir perdón. La palabra de Dios nos enseña en Job 11:13: si tú dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos. Y en los versículos 15 y 16: entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasar. Entregar el corazón a Dios para enfocar la vida con actitudes correctas, porque solos no podemos hacerlo a plenitud. Extender las manos para pedirle ayuda en aquello que no podemos o pensamos no tener la fortaleza. El perdonar requiere de una férrea decisión que no todos logramos. Podremos llevar la frente en alto, pues en la medida en que nos enmendamos nos vemos más libres. Podemos enfrentar el mundo con tranquilidad, valor, gozo. Ya no seremos víctimas del rencor. Debemos olvidar los pesares. Estos se empiezan a desvanecer al estar en la presencia de Dios con su dirección. Tenemos muchas otras cosas en que enfocarnos y el gozo va tomando el lugar del dolor. Pregúntese, ¿quiere ser libre del dolor? ¿Quiere empezar a ser compasivo como Dios es compasivo con usted? Amada familia, terminemos este tiempo en oración. Padre Dios, venimos en este día a darte gracias por toda la compasión que nos has mostrado día a día. No tienes en cuenta nuestra maldad para perdonarnos. Tienes en cuenta tu bondad, tu amor, tu perfección, porque no actúas conforme a lo que nosotros somos. No cambias por causa nuestra. Tú eres perfecto y tú lo demuestras en los tiempos más difíciles, cuando menos merecemos tu bondad y amor. Así te pedimos que hoy nos enseñes a ser compasivos, a aceptar tu perdón para poder ofrecerlo a aquellos que nos ofenden, con la misma disposición, amor y bondad. Reconocemos que nos han hecho mucho daño y debemos perdonar, pero también aceptamos que hemos dañado a otros tantos y necesitamos pedir perdón, restituir, para ser libres de ese dolor, de esa cárcel que no nos permite disfrutar de tu fuente de bendición a plenitud. Hemos orado, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos quedamos en tu presencia, bajo el amor, el perdón y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.